Un hombre se sienta en una barca. A su alrededor, miles de personas se amontonan en la orilla del lago. El sol ya está alto. El calor es pesado. Y sin embargo, nadie se mueve. Nadie se va. Porque lo que está diciendo ese hombre no suena como ninguna otra cosa que hayan escuchado antes. No habla como los rabinos de la época, que citaban a los maestros anteriores para demostrar su autoridad. No habla como los sacerdotes del templo, que leían la ley con solemnidad distante. Habla de semillas, de pastores, de mujeres que barren su casa buscando una moneda, de un padre que corre a abrazar a un hijo que lo avergonzó delante de todo el pueblo. Habla de cosas que todos conocen, y sin embargo, cuando termina, la gente siente que algo se abrió dentro de ellos, algo que no tenía nombre antes. Eso es una parábola. La palabra en griego es parábole. Significa literalmente poner algo al lado de otra cosa, colocar lo conocido junto a lo desconocido, para que uno ilumine al otro. Jesús tomó los mundos más ordinarios que sus oyentes conocían y los convirtió en ventanas hacia algo que el ojo solo no puede ver. Pero hay algo que casi todo el mundo pasa por alto cuando escucha las parábolas de Jesús. Las tratamos como ilustraciones religiosas, como historias con moraleja, como los equivalentes bíblicos de una fábula de Esopo. No lo son. Cada parábola fue pronunciada en un momento específico, frente a personas específicas, en medio de tensiones muy reales. Algunas fueron respuestas a preguntas que se le hicieron directamente. Otras fueron ataques disfrazados de historia. Otras fueron consolaciones para personas que estaban a punto de rendirse. Y cuando las lees sabiendo todo eso, ya no son decoración religiosa. Se convierten en algo que te atraviesa. En este texto vamos a recorrer todas las parábolas de Jesús, no como una lista para memorizar, como una historia. Porque cuando las trazas desde la primera hasta la última, cuando ves el patrón completo, descubres que no son cuentos sueltos, son piezas de un mismo mosaico. Y el mosaico muestra algo que no debería ser posible ver, y sin embargo ahí está. Hay aproximadamente entre 37 y 40 parábolas en los evangelios, dependiendo de cómo se cuenten. La mayoría están en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Algunas aparecen en los 3, otras solo en uno. Y Juan, el 4º evangelio, tiene un estilo tan diferente que sus alegorias largas, como la del buen pastor o la vid verdadera, se debaten por separado. Empecemos desde el principio, desde la parábola que el propio Jesús llamó la llave de todas las demás, la llave que abre todo. El sembrador, Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20, Lucas 8:4-15. Es la primera parábola larga que Jesús cuenta en el Evangelio de Mateo, y es la única que él mismo explica en detalle, no porque las otras no necesiten explicación, sino porque esta es diferente. Esta es el manual de instrucciones para entender todas las demás. Un hombre sale a sembrar. En la Palestina del siglo I, la siembra se hacía antes de arar, no después. El sembrador lanzaba la semilla sobre terreno sin preparar, y luego pasaba el arado para enterrarla. Así que cuando Jesús dice que la semilla caía en distintos tipos de suelo, no está hablando de un sembrador descuidado. Está describiendo el método normal de su época. La semilla cae en 4 lugares. En el camino, donde los pájaros la comen antes de que pueda enterrarse. En tierra pedregosa, donde brota rápido pero muere porque no tiene raíces profundas. Entre espinos, donde crece pero es ahogada antes de dar fruto. Y en tierra buena, donde produce 30, 60 o 100 veces lo sembrado. Cuando los discípulos le preguntan qué significa, Jesús dice algo sorprendente antes de explicar. En Marcos 4:13 dice, «¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas?» Ahí está. Él mismo la llama la parábola fundamental, la que, si entiendes, te da la clave para las demás. Y la explicación es esta. La semilla es la palabra. El suelo es el corazón humano. El camino es el corazón endurecido, donde la palabra no puede penetrar. La tierra pedregosa es el corazón que recibe con emoción pero sin raíces, el que abandona cuando llega la dificultad. Los espinos son el corazón que quiere la palabra pero está demasiado lleno de preocupaciones y riquezas para dejarla crecer. Y la tierra buena es el corazón que escucha, retiene
y da fruto con paciencia. Pero hay algo que casi todos omiten cuando leen esta parábola. El sembrador no cambia su semilla dependiendo del suelo. No reserva la mejor semilla para la tierra más prometedora. No guarda la semilla si el terreno parece malo. El sembrador lanza con la misma generosidad sobre todo tipo de tierra, sobre el camino duro, sobre las piedras, sobre los espinos, sobre la tierra fértil. Eso no es descuido. Eso es la imagen más precisa de cómo Dios ofrece su palabra, sin calcular quién la merece más, sin ahorrarse con los que parecen menos receptivos, con una generosidad que a ojos humanos parece casi imprudente. La pregunta de la parábola no es, ¿está el sembrador haciendo bien su trabajo? La pregunta es, ¿qué tipo de suelo eres tú? El campo lleno de sorpresas. Las parábolas del reino en Mateo 13. Después del sembrador, Jesús no para. En Mateo 13, en un solo capítulo, cuenta 6 parábolas más, todas sobre el mismo tema. Todas empiezan con la misma frase. El reino de los cielos es semejante a... Y todas desordenan lo que sus oyentes creían saber sobre ese reino. El trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30, 36, 43. Un hombre siembra buen trigo en su campo. Pero mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña en hebreo es el cisanión, una mala hierba que en sus primeras etapas de crecimiento es casi idéntica al trigo joven. Solo cuando maduran, se puede distinguir cuál es cuál. Los siervos quieren arrancar la cizaña de inmediato. El dueño los detiene. ¿No? Les dice en Mateo 13:29. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Esta parábola fue pronunciada en un contexto muy concreto. Los fariseos y varios grupos religiosos de la época tenían una idea clara del reino de Dios. Sería puro desde el principio. Los santos de un lado, los pecadores del otro. La separación antes de que comenzara. El reino llegaría como una operación quirúrgica que cortara lo bueno de lo malo, sin dejar ninguno mezclado. Jesús dice exactamente lo contrario. El reino no llega con una purga inmediata. Crece en un campo donde el bien y el mal conviven. Y la tarea de la separación no le pertenece a los que están en el campo. Le pertenece al que envía a los ángeles en el tiempo del juicio. Hay una razón por la que esta parábola ha consolado a personas en cada siglo desde que se pronunció. Cada época produce personas que quieren limpiar el campo antes de tiempo. Personas tan seguras de saber quién es trigo y quién es cizaña, que se creen con autoridad para arrancar. El dueño del campo no les da esa autoridad, les da paciencia. Y esa paciencia tiene un nombre. Se llama misericordia. El grano de mostaza y la levadura. Mateo 13, 31, 33, Lucas 13, 18, 21. Estas dos parábolas van juntas. Son la pareja más pequeña del capítulo. Y juntas dicen algo que resulta escandaloso para quien espera un reino espectacular. El grano de mostaza era proverbial en la cultura judía como símbolo de algo minúsculo. La mostaza negra, Brassica nigra, que era la variedad conocida en Galilea, produce semillas de aproximadamente 1 milímetro de diámetro y puede crecer hasta más de 3 metros de altura, con ramas tan amplias que los pájaros usan sus ramas para anidar. La levadura era usada en la cultura judía como símbolo de algo que contamina, que se expande silenciosamente, que trabaja de adentro hacia afuera de manera invisible. Pablo usa la misma imagen negativamente en 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y Jesús toma esas dos imágenes, la semilla más pequeña y el agente de contaminación silenciosa, y dice, así es como funciona el reino. No llega como un ejército, no llega con trompetas, llega como algo tan pequeño que lo puedes ignorar. Llega trabajando desde dentro, de manera que no se puede ver mientras sucede. Y cuando quieres darte cuenta, ya lo ha cambiado todo. El reino que esperaban los contemporáneos de Jesús era grandioso desde el primer momento, visible, imponente, imposible de ignorar. Jesús les dice que el reino que viene no va a parecerse a lo que imaginan mientras crece. Solo cuando miren hacia atrás van a entender que estuvo ahí todo el tiempo. El tesoro escondido y la perla preciosa. Mateo 13, 44, 46. Estas dos parábolas son gemelas en estructura pero opuestas en dirección. Y esa diferencia cambia todo.
En la primera, un hombre está trabajando en un campo que no es suyo y descubre un tesoro escondido debajo de la tierra. En el mundo antiguo, enterrar riquezas era una práctica común para protegerlas de invasiones y guerras. Muchos tesoros se enterraban y nunca se recuperaban porque sus dueños morían o eran exiliados. El hombre que ara el campo no está buscando nada. Simplemente tropieza con el tesoro, lo vuelve a enterrar. Va y vende todo lo que tiene y compra el campo. En la segunda, un mercader está buscando perlas finas. Su trabajo es precisamente eso, buscar. Es un experto. Y cuando encuentra una perla de valor extraordinario, hace lo mismo. Vende todo y la compra. La diferencia es crucial. El primero no busca y encuentra. El segundo busca y encuentra. Uno es un trabajador ordinario. El otro es un experto en su campo. Uno tropieza con el reino. El otro ha dedicado su vida a buscarlo. Y los dos hacen exactamente lo mismo cuando lo encuentran. Venden todo, sin pensarlo dos veces, sin negociar, sin guardar algo para el caso de que no funcione. Estas parábolas no son sobre el esfuerzo de encontrar a Dios. Son sobre lo que pasa en el interior de una persona cuando realmente encuentra lo que el reino ofrece. Nadie tiene que convencer al hombre de vender sus posesiones para comprar el campo. La cuestión de si vale la pena ni siquiera se plantea. Cuando has visto lo que hay ahí debajo, la decisión no es difícil. Es inevitable. La red. Mateo 13:47-50. La última del capítulo. Una red de pesca que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y separan los buenos de los malos. Esta parábola repite el mismo tema de la cizaña y el trigo. La separación final no ocurre en el proceso de pesca, ocurre en la orilla, al final. El reino se parece a una red que recoge a todo tipo de personas. La separación viene después. Hay algo en estas parábolas del capítulo 13 que, cuando las lees seguidas, produce un efecto acumulativo. El reino viene de forma imperceptible, como una semilla pequeña, como una levadura escondida. Crece en un campo mezclado donde el bien y el mal conviven. Requiere una entrega total de quien lo encuentra. Y al final, habrá una separación que no le corresponde hacer a los que están dentro del campo. Eso no es lo que nadie esperaba. Y sin embargo, ahí está. El capítulo más importante. Lucas 15. Y las tres cosas perdidas. Si el capítulo 13 de Mateo es el centro del mensaje del reino, el capítulo 15 de Lucas es el corazón emocional de todas las parábolas. Hay que entender el contexto. Lucas 15:1-2 dice que los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, y los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Eso no era solo una crítica, era una acusación que tenía peso legal y religioso. En la cultura de honor y vergüenza del mundo mediterráneo antiguo, comer con alguien era un acto de afiliación. Significaba que considerabas a esa persona igual a ti, o que estabas dispuesto a asociar tu nombre con el suyo. Comer con recaudadores de impuestos, que eran considerados colaboradores del Imperio Romano y traidores a su propio pueblo, era una declaración pública escandalosa. La respuesta de Jesús no es un argumento teológico, es tres historias, una detrás de la otra, cada una más larga y más íntima que la anterior. La oveja perdida. Lucas 15:3-7, Mateo 18:12-14. Un hombre tiene 100 ovejas, pierde una, deja las 99 en el campo y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, vuelve a casa y llama a sus amigos y vecinos para celebrar. En la versión de Mateo, esta parábola está en el contexto de la comunidad de discípulos y es sobre cómo tratar a alguien que se ha desviado. En Lucas, está en la boca de Jesús, como respuesta directa a la acusación de los fariseos. El detalle del pastor que carga la oveja sobre sus hombros no es poético, es práctico. Una oveja que se ha perdido y ha estado asustada durante horas, a menudo queda en un estado de shock. Sus patas se bloquean. No puede caminar. El pastor tiene que cargarla. Jesús les está diciendo a los fariseos: la persona que dejó de caminar sola, la que ya no puede encontrar el camino de regreso, esa es la que requiere que alguien la vaya a buscar. Nadie reprocha al pastor por haber dejado las 99.
Todo el mundo entiende que tenía que ir. Entonces la pregunta sin decir es, ¿por qué les parece incomprensible que yo haga lo mismo? La moneda perdida. Lucas 15, 8, 10. Una mujer tiene 10 monedas de plata. Pierde una. Enciende una lámpara, barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas. La moneda de plata, una dracma, era aproximadamente el salario de un día de trabajo. No era una fortuna, pero la mujer la busca como si lo fuera. Jesús, hablando a un auditorio donde estaban tanto hombres como mujeres, usa primero la imagen de un pastor, un hombre, y luego la imagen de una mujer buscando en su propia casa. En un mundo donde las mujeres eran invisibles en el discurso público religioso, esto era notable. El cuidado de Dios se parece tanto al de un hombre que deja su trabajo para ir al campo, como al de una mujer que revisa cada rincón de su casa. Pero hay algo más. El pastor busca en el exterior. La mujer busca en el interior. La oveja se alejó del rebaño. La moneda no se alejó a ningún lado. Simplemente se perdió dentro del espacio del hogar. Ambas cosas se pierden. Ambas requieren búsqueda. Ambas son encontradas. Y en ambos casos la respuesta es la misma. Celebración. El hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Esta es la tercera, y es la más larga, la más detallada y la más profunda de las tres. Un padre tiene 2 hijos. El menor pide su herencia en vida. En la cultura de Palestina en el siglo I, eso era el equivalente de decirle a su padre, «Estás muerto para mí». La herencia se entregaba después de la muerte. Pedirla antes era un acto de ruptura total, público, humillante para el padre. El padre la da, sin discutir. El hijo menor lo convierte todo en dinero, viaja lejos y lo desperdicia todo en una vida desordenada. Llega el hambre y termina alimentando cerdos. Para un judío, el cerdo era el animal impuro por excelencia. Esto no es solo pobreza, es el límite más bajo al que podía llegar. Lucas 15, 17. Dice algo que parece pequeño pero lo cambia todo. Y volviendo en sí, literalmente, se recobró. Se reconoció a sí mismo. No tuvo un momento de profunda conversión espiritual. Pensó, los trabajadores de mi padre comen mejor que yo. Voy a volver y a pedirle que me tome como uno de sus empleados. No es un arrepentimiento noble, es un cálculo pragmático de supervivencia. Y el padre lo ve venir de lejos. Lucas 15:20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hay que entender lo que significa que el padre corriera. En la cultura de honor mediterránea, un hombre de posición, un propietario de tierras, no corría. Correr requería levantarse la túnica, exponer las piernas, perder la compostura digna que definía el estatus social. El padre corre, lo que significa que elige la vergüenza pública antes que dejar que su hijo llegue solo al pueblo. ¿Por qué importa eso? Porque el pueblo entero habría visto al hijo regresar y habrían tenido preparada una ceremonia llamada Kesasa, que se realizaba cuando un judío perdía su dinero entre gentiles. Los vecinos rompían una vasija de barro frente a él y lo declaraban cortado de la comunidad. El padre corre para llegar antes que nadie, para proteger al hijo del rechazo público antes de que pueda suceder. Cuando el hijo empieza su discurso preparado, el padre ni lo deja terminar. Interrumpe para dar órdenes de celebración. Pero la historia no termina ahí. El hijo mayor estaba en el campo trabajando. Cuando regresa y escucha la música y los festejos, se niega a entrar. Lucas 15:28. Entonces se enojó y no quería entrar. El padre sale. Otra vez. El mismo hombre que corrió hacia el hijo menor, ahora sale a buscar al hijo mayor que está parado, furioso, a la puerta. Y el hijo mayor le dice algo devastador. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor no se fue, nunca malgastó nada, pero tampoco entendió nada. Vivió en la casa de su padre como si fuera un empleado. Te sirvo. No dice, vivo contigo. Dice, te sirvo. El padre responde con una de las frases más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. No hubo disputa por la herencia. Todo lo que quedaba era del hijo mayor desde siempre. Nunca tuvo que pedirlo.
Nunca tuvo que ganárselo. Ya era suyo. La parábola termina con el hijo mayor afuera, en el umbral. Lucas no escribe que entró. Termina abierta, porque Jesús está mirando a los fariseos cuando la termina, y les deja la pregunta sin formular. ¿Van a entrar a la fiesta o se van a quedar afuera, enojados de que el Padre reciba a los que regresaron? Las 3 parábolas del capítulo 15 son respuesta a la misma acusación, y juntas dicen, lo que se pierde es buscado, lo que se encuentra, celebrado. Y si alguien tiene problemas con eso, el problema no está en la celebración. El perdón que no negocia, las parábolas de la misericordia, el siervo despiadado. Mateo 18, 23, 35. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él. ¿Hasta 7 veces? Pedro probablemente pensaba que 7 era una cifra generosa. La enseñanza rabínica de la época sugería perdonar 3 veces. Pedro duplica la cifra y añade una más. Jesús dice, 70 veces 7. No es una aritmética de 490 perdones. Es un desbordamiento de la lógica del conteo. Es decir, deja de llevar la cuenta. Y luego cuenta esta parábola. Un rey quiere ajustar cuentas con sus siervos. Uno le debe 10,000 talentos. Para que tengamos una idea de la magnitud, un talento equivalía aproximadamente a 20 años de salario de un trabajador. 10,000 talentos era una cifra imposible de pagar en varias vidas. Era, literalmente, una deuda impagable. El siervo cae de rodillas y pide tiempo. El rey, movido a compasión, hace algo que el siervo ni siquiera pidió. Le perdona la deuda completa. El siervo sale y se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios, que equivalía aproximadamente a 100 días de salario. Una deuda real, concreta, pagable. El siervo agarra a su compañero por el cuello y lo manda a la cárcel hasta que pague. Cuando el rey se entera, llama al siervo. Mateo 18, 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La lógica es aplastante en su sencillez. El que ha recibido un perdón astronómico no puede ser inflexible con una deuda pequeña. No es que deba hacerlo porque la ética lo exige. Es que si realmente entendiste lo que te fue perdonado, la respuesta natural es diferente. Esta parábola explica por qué Jesús pone en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es que Dios condicione su perdón al nuestro en un sentido contractual. Es que quien ha entendido el perdón que recibió y sigue siendo incapaz de perdonar, es señal de que en realidad nunca comprendió el primero. Los 2 deudores. Lucas 7:41, 43. Esta es una de las parábolas más cortas y también una de las más situadas en contexto. Jesús está cenando en casa de un fariseo llamado Simón. Una mujer entra, considerada pecadora por todos los presentes, y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con su cabello. El fariseo piensa, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer y no la dejaría tocarlo. Jesús responde con 2 frases y una pregunta. Un acreedor tiene 2 deudores. Uno le debe 500 denarios, el otro 50. Ninguno puede pagar. El acreedor les perdona a ambos. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón responde que el que más fue perdonado. Jesús dice, correcto. Y luego señala algo que debería haber avergonzado a Simón delante de sus propios invitados. Esta mujer hizo por mí todo lo que tú, como anfitrión, debías hacer y no hiciste. No lavó mis pies con agua, los lavó con lágrimas. No me ungió la cabeza con aceite, me ungió los pies con perfume. La parábola no explica el comportamiento de la mujer. Lo contrario, usa el comportamiento de la mujer como evidencia de la parábola. Ya está perdonada. Lo que Simón ve como un escándalo es la consecuencia visible de un encuentro que ya ocurrió. Los que más han sido perdonados, más aman. No es una ley, es una observación. Rezar sin rendirse. Las parábolas de la oración. El amigo a medianoche. Lucas 11, 5, 8. Alguien llega a visitarte de noche, sin avisar. No tienes que darle de comer. Vas a la casa de tu amigo a medianoche y le pides prestado pan. Tu amigo, desde adentro, responde que ya está acostado y no puede levantarse. Jesús pregunta,
¿Quién de vosotros tiene un amigo al que le pida esto y él le responda así? La respuesta implícita era nadie. En la cultura de hospitalidad del mundo mediterráneo antiguo, la obligación de atender a un huésped era una de las más sagradas. Si un vecino venía a pedir ayuda para atender a un visitante, negarse habría sido una deshonra para toda la comunidad, no solo para la persona que se negaba. Lucas 11:8 usa una palabra griega interesante para lo que impulsa al amigo a levantarse, anaideia, que se traduce a veces como persistencia o descaro, pero en realidad significa más bien para evitar la vergüenza de no responder. El amigo se levanta no por bondad, sino porque no levantarse sería un escándalo. El argumento de Jesús es de menor a mayor. Si incluso un amigo que no quiere levantarse se levanta para evitar la vergüenza, cuanto más el Padre, que no tiene ninguna razón para no dar, dará a los que piden. No es que Dios responda solo si insistes lo suficiente. Es que si incluso en las situaciones más incómodas y desfavorables la respuesta llega, en la relación con un padre que quiere dar, la respuesta es aún más segura. La viuda persistente. Lucas 18:1-8. Lucas introduce esta parábola con algo que muy pocos escritores del siglo I habrían hecho. Explica el propósito antes de contarla. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una viuda acude repetidamente ante un juez que no teme a Dios ni respeta a nadie. Le pide justicia contra un adversario. El juez la ignora, pero ella no para. Finalmente, el juez dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. La viuda es una de las personas con menos poder en toda la estructura social de su época. No tiene marido que la defienda, no tiene dinero para sobornar al juez, no tiene influencia política, solo tiene una cosa: persistencia. Y el juez injusto cede, no por convicción, sino por cansancio. Jesús cierra con la pregunta más importante de toda la parábola. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El argumento es, otra vez, de menor a mayor. Si un juez corrupto, sin ninguna razón para hacer justicia, eventualmente la hace porque alguien no para de pedir, ¿no hará justicia un padre que ya quiere hacerla? Y luego Jesús añade algo que hace que la parábola duela de una manera diferente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No termina en triunfo. Termina en una pregunta abierta sobre si la gente seguirá rezando cuando la respuesta parezca tardarse. La parábola no es solo sobre la oración eficaz. Es sobre si la fe puede sostenerse en el silencio. El escándalo de la gracia. Las parábolas que molestaron a todos los trabajadores de la viña. Mateo 21:16. Esta parábola ha incomodado a lectores durante 20 siglos, y eso probablemente significa que hace exactamente lo que debe hacer. Un dueño de viña sale temprano en la mañana y contrata trabajadores para su viña, acordando pagarles un denario por el día de trabajo. Un denario era el salario estándar de un día. Vuelve a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Y cada vez contrata más trabajadores, prometiéndoles lo que sea justo. Al final del día, cuando llega la hora de pagar, empieza por los últimos. Los que llegaron a las 5 de la tarde reciben un denario. Los que llegaron a las 9 de la mañana se emocionan. Si los que trabajaron una hora reciben un denario completo, ellos deben recibir mucho más. Reciben un denario, el mismo. Están furiosos. Y tienen razón desde cualquier lógica laboral convencional. Trabajaron 12 veces más horas en el calor del día. La queja es válida. El dueño responde en Mateo 20:13-15. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El dueño no les pagó menos de lo acordado. Cumplió el contrato. Lo que les molesta no es la injusticia. Lo que les molesta es la generosidad con otros. El contexto de esta parábola en Mateo es crucial. Jesús la cuenta justo después de que Pedro le pregunta qué recibirán los discípulos por haberlo dejado todo para seguirlo. La respuesta a esa pregunta incluye esta historia.
que nadie calcule su recompensa comparándola con la de los demás. La generosidad de Dios no funciona con esa lógica. El fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14. Lucas, siempre preciso con el contexto, introduce esta parábola diciendo que Jesús la contó a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres suben al templo a orar. El fariseo ora de pie y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todo lo que el fariseo dice es probablemente verdad. El ayuno 2 veces a la semana iba más allá de lo que la ley exigía. Los diezmos de todo lo que ganaba también eran una práctica de devoción extensa. El fariseo no está mintiendo sobre sí mismo. El publicano está en la esquina, no levanta los ojos al cielo, se golpea el pecho y dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice que el publicano vuelve a casa justificado. El fariseo, no. La diferencia no está en los actos religiosos. Está en lo que la persona trae ante Dios. El fariseo lleva un inventario. El publicano lleva su necesidad. Y lo único que Dios puede hacer con algo que ya está lleno es dejarlo como está. Lo único que puede hacer con algo vacío es llenarlo. Los 2 hijos, Mateo 21, 28-32. Un padre tiene 2 hijos. Le pide al primero que vaya a trabajar en la viña. El hijo dice que no, pero después se arrepiente y va. Le pide al segundo. El segundo dice que sí, con gusto, pero no va. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? La respuesta obvia es el primero, y Jesús lo confirma. Pero luego añade algo que sacudió a su audiencia. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran antes en el reino de Dios que los que dicen sí con la boca y nunca van. Los fariseos y sacerdotes a quienes Jesús estaba hablando habían dicho que sí. Habían hecho su vida entera alrededor del sí. Pero cuando llegó Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, y cuando llegó Jesús, no fueron. Los recaudadores de impuestos habían dicho que no toda su vida con sus acciones, y cuando escucharon a Juan y a Jesús, fueron. Obediencia real versus promesa vacía. Esa es la diferencia. Advertencias disfrazadas de historia. Las parábolas de alerta. Los labradores malvados. Mateo 21:33-46, Marcos 12:1-12, Lucas 20:9-19. Esta es una de las pocas parábolas donde los que la escucharon entendieron perfectamente que Jesús hablaba de ellos, y la reacción lo confirma. Mateo 21:46 dice que los principales sacerdotes y los fariseos buscaban cómo echarle mano, pero temían al pueblo. Un hombre planta una viña, la cerca, construye un lagar, una torre de vigilancia, y la arrienda a unos labradores mientras viaja. Cuando llega el tiempo de la cosecha, envía siervos a recoger los frutos que le corresponden. Los labradores los matan. Envía más siervos. Los matan también. Finalmente, envía a su hijo, pensando que respetarán al hijo. Los labradores dicen: «Este es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia». Lo matan. La historia de Israel con los profetas está detrás de cada línea de esta parábola. El Antiguo Testamento está lleno de profetas que fueron rechazados, perseguidos y asesinados por los líderes religiosos. 2 Crónicas 36:15-16 lo resume. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Los que escuchaban esta historia sabían perfectamente quiénes eran los labradores, quiénes eran los siervos enviados, y quién era el Hijo. Jesús termina citando el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra rechazada se convierte en piedra angular. El orden humano del rechazo no cancela el plan, solo cambia la forma en que se cumple. El banquete de bodas, Mateo 22:1-14. Un rey prepara una fiesta de bodas para su hijo. Envía a sus siervos a llamar a los invitados. Nadie viene. Algunos ignoran la invitación y se van a sus negocios. Otros matan a los mensajeros. El rey, furioso, envía a su ejército, destruye a los asesinos
y manda a sus siervos a las calles a invitar a todo el que encuentren, buenos y malos. La sala de bodas se llena. Pero entonces, el rey encuentra a un hombre sin traje de bodas y lo echa fuera. Hay dos partes en esta parábola que se interpretan de formas diferentes. La primera es el rechazo de los invitados originales, que muchos comentaristas leen como Israel rechazando el mensaje del reino. La segunda, y más difícil, es la expulsión del hombre sin traje. ¿Cómo podía alguien que fue llamado de urgencia desde la calle tener un traje de bodas? En algunas culturas del mundo antiguo, los anfitriones de grandes banquetes proporcionaban vestimenta apropiada a los invitados. Si ese era el caso aquí, el hombre sin traje no fue sorprendido por no tener ropa adecuada. Deliberadamente rechazó lo que le fue ofrecido y entró de todas formas en sus propios términos. La parábola dice que la invitación es abierta para todos, pero también dice que entrar en los propios términos, sin recibir lo que el rey ofrece para estar en su presencia, tampoco funciona. La gracia es gratuita, pero no es trivial. El rico insensato, Lucas 12, 16, 21. Un hombre rico tiene una cosecha tan abundante que sus graneros no son suficientes. Decide derribarlos y construir otros más grandes. Dice para sí mismo, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, alégrate. Esa noche muere. Lucas 12:20 es una de las frases más crudas de todo el Nuevo Testamento. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El hombre no es condenado por ser rico, no es condenado por planear, es condenado por una sola cosa. Organizó toda su vida como si tuviera control sobre cuándo terminaba. Construyó sus planes con la suposición de muchos años, sin cuestionarse ni un momento si esos años eran suyos para disponer. Jesús añade en el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. La pregunta que deja la parábola no es, ¿tienes dinero? La pregunta es, ¿hacia dónde señalan tus planes? ¿Hacia adentro o hacia afuera? El rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Esta parábola es única en todo el conjunto. Es la única en que un personaje tiene nombre propio. El pobre se llama Lázaro, que en hebreo es Eleazar, y significa Dios ayuda. El rico no tiene nombre. Un hombre rico viste de púrpura y lino, los tejidos más costosos de la época, y celebra fiestas espléndidas cada día. A la puerta de su casa yace Lázaro, cubierto de llagas, esperando comer las migajas que caen de la mesa. Ambos mueren. Lázaro es llevado al seno de Abraham, el rico al lugar de tormento. Desde ahí, el rico levanta los ojos y ve a Lázaro a distancia. Le pide a Abraham que Lázaro venga a aliviar su sed. Abraham responde que hay un gran abismo entre los dos, que nadie puede cruzar. El rico entonces pide que Lázaro sea enviado a advertir a sus 5 hermanos. Abraham dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insiste, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham responde con una de las frases más inquietantes de los evangelios. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esa última línea adquiere un peso diferente cuando se lee en el Evangelio de Juan, donde otro Lázaro es resucitado de los muertos. Juan 11. Los líderes religiosos lo ven y deciden matar tanto a Jesús como a Lázaro. Exactamente lo que Abraham predijo, que ni una resurrección sería suficiente para los que no quieren escuchar. El rico no fue condenado por tener dinero, fue condenado por no ver a Lázaro que estaba en su puerta todos los días. La parábola no habla de una teología abstracta sobre el infierno. Habla de lo que sucede cuando, teniendo ojos, decides no ver. El precio de seguir. Las parábolas del costo. El constructor de la torre y el rey que va a la guerra. Lucas 14, 28, 33. Estas dos parábolas van juntas. Son gemelas. Y Jesús las pronuncia justo después de hablar sobre lo que significa seguirlo. Un constructor quiere edificar una torre. Antes de empezar, no se sienta primero a calcular si tiene suficiente para terminarla. Porque si pone los cimientos y no puede terminar, todos los que lo vean se burlarán de él. Un rey quiere ir a la guerra contra otro rey. No considera primero si con 10,000
puede enfrentarse al que viene con 20,000. Y si no puede, mientras el otro está lejos, le envía embajadores a pedir condiciones de paz. Lucas 14:33 es la conclusión que Jesús saca de las dos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es una de las enseñanzas más duras de Jesús, y lo que la hace más dura todavía es que viene envuelta en un argumento de sentido común. No es irracionalidad mística, es cálculo práctico. Si empiezas algo que no puedes terminar, es mejor no empezarlo. Si no tienes los recursos para una guerra, es mejor negociar antes que entrar y perder. La lógica apunta hacia esto. Seguirlo es costoso. Saber eso antes de comprometerse no es cobardía, es honestidad. El problema no es el que calcula el costo y decide no seguir. El problema es el que no calcula y empieza entusiasmado, para luego abandonar porque no estaba preparado para lo que requería. El administrador astuto, Lucas 16:1-13. Esta es probablemente la parábola más malentendida de todas, porque a primera vista parece que Jesús está elogiando a alguien que hizo trampa. Un administrador es acusado ante su señor de desperdiciar sus bienes. El señor le avisa que será despedido. Antes de que eso ocurra, el administrador llama a cada uno de los deudores de su señor y les reduce las deudas. Al que debía 100 barriles de aceite, le dice que escriba 50. Al que debía 100 medidas de trigo, le dice que escriba 80. El señor, al enterarse, alaba la astucia del administrador. ¿Qué está pasando aquí? Una de las interpretaciones más respaldadas por estudiosos como Kenneth Bailey es que el administrador, al reducir las deudas, estaba quitando su propia comisión de las cifras. En el sistema de la época, los administradores cargaban sus propios honorarios sobre las deudas de los clientes. Lo que el administrador hizo fue renunciar a su propia ganancia para crear goodwill con los deudores, personas que podrían recibirlo en sus casas cuando ya no tuviera trabajo. El Señor no lo alaba por robar, lo alaba por usar con inteligencia lo que tenía para asegurar su futuro relacional. La lección que Jesús saca no es, sean deshonestos. La lección es, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz en administrar los recursos para sus propósitos. Usen los recursos materiales para generar amistades eternas. Lo material es temporal. Las relaciones son lo que dura. Lucas 16:9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La cuenta regresiva. Las parábolas del juicio final. A medida que los evangelios avanzan hacia la Semana Santa, hacia la última semana de vida de Jesús, las parábolas cambian de tono. Se vuelven más urgentes, más escatológicas. El tiempo se acorta dentro de la narrativa y las parábolas lo reflejan. Las 10 vírgenes. Mateo 25:1-13. 10 mujeres esperan al novio para la procesión de bodas. 5 llevan aceite extra en sus vasijas además del que está en sus lámparas. 5 no llevan aceite de repuesto. El novio tarda, todas se duermen. A medianoche se escucha el grito. ¡Aquí viene el novio! Las 10 se levantan. Las 5 que no tienen aceite extra piden a las otras que compartan. Las otras responden que no pueden, porque si comparten, no alcanzará para ninguna, y les dicen que vayan a comprar. Mientras van a comprar, llega el novio. Las 5 que estaban preparadas entran con él. La puerta se cierra. Cuando las 5 regresan y llaman, el novio responde desde adentro. De cierto os digo, que no os conozco. Esta parábola sigue incomodando porque las 5 vírgenes prudentes no comparten su aceite. ¿No es eso egoísmo? La respuesta está en entender qué representa el aceite. Sea cual sea la interpretación específica, hay algo que no se puede transferir de una persona a otra. La preparación personal, la vida interior, la fe que se ha construido en el tiempo de espera. No hay manera de darle a alguien en el último momento lo que ellos debían haber cultivado durante el tiempo que tuvieron. No porque nadie quiera compartirlo, sino porque ese tipo de cosa no se puede transferir. La conclusión de Jesús en Mateo 25:13 es solo una palabra de advertencia. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. No es amenaza, es instrucción práctica. El tiempo de preparación es ahora, no en el momento en que se escuche el grito. Los talentos. Mateo 25:14-30.
Un hombre que va a viajar llama a sus siervos y reparte sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Un talento equivalía en esa época a una cantidad significativa de dinero, aproximadamente 20 años de salario para un trabajador ordinario. El de 5 talentos los invierte y gana otros 5. El de 2 gana otros 2. El de 1 lo entierra en la tierra para protegerlo. Cuando el Señor regresa y hace cuentas, los 2 primeros reciben la misma respuesta. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al de 1 talento, que regresa con el mismo talento diciéndole que lo guardó por miedo porque sabía que el Señor era exigente. El Señor le responde con dureza: si sabías que era exigente, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al menos generara intereses? Le quitan el talento, y lo que tenía se le da al que tiene 10. Hay algo importante que notar. El siervo de 1 talento no es castigado por ganar menos que los otros 2. Es castigado por no intentar nada. El Señor no compara al de 1 talento con el de 5. Lo compara con lo que él mismo podría haber hecho con lo que recibió. Las palabras con que se describe al siervo improductivo son precisas. Le dice al Señor que tenía miedo. El miedo paralizó lo que tenía, y lo que no se usa, se pierde. No por castigo arbitrario, sino porque es la naturaleza de las cosas. Lo que no crece, disminuye. Las ovejas y los cabritos. Mateo 25, 31, 46. Esta es la última gran parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y es también la más perturbadora. El Hijo del Hombre viene en su gloria. Todas las naciones son reunidas delante de él. Separa a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A las ovejas les dice que hereden el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Porque cuando tuvo hambre le dieron de comer. Cuando tuvo sed le dieron de beber. Cuando fue forastero lo recibieron. Cuando estuvo desnudo lo cubrieron. Cuando estuvo enfermo y en la cárcel lo visitaron. Los justos preguntan desconcertados: ¿cuándo te vimos en esas condiciones y te ayudamos? La respuesta: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A los cabritos les dice lo mismo, pero al revés. Y ellos también preguntan: ¿cuándo te vimos así y no te ayudamos? La respuesta es la misma en negativo. Hay 2 cosas que hacen que esta parábola sea diferente de todas las demás. La primera es que los que entran al reino no son conscientes de haber hecho algo meritorio. No llevaban un registro, no actuaban para ser recompensados. Simplemente vieron una necesidad y respondieron. La segunda es que los que no entran tampoco son conscientes de haber fallado deliberadamente. Su pregunta es genuina. No vimos. Esa es precisamente la diferencia. Los primeros veían, los segundos no. El texto no enseña que la salvación es por obras. Enseña que la fe que transforma produce una forma de ver, que hace que la respuesta a la necesidad sea automática, invisible para quien la practica, y la ausencia de esa visión es la señal de que algo faltó en el fondo. Lo que el campo guarda. Las parábolas del crecimiento silencioso. La semilla que crece sola. Marcos 4, 26, 29. Esta parábola aparece solo en Marcos. Es breve, casi olvidada, pero dice algo que ninguna otra dice de esa manera. Un hombre echa semilla en la tierra. Se acuesta, se levanta, pasa la noche, pasa el día. La semilla brota y crece. El hombre no sabe cómo. La tierra produce por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, mete la hoz porque la cosecha ha llegado. En griego, la frase no sabe cómo es automaton, de donde viene nuestra palabra automático. La tierra produce por sí sola, de manera que está más allá del entendimiento o control del sembrador. El reino tiene una dinámica propia, que no depende de que el sembrador entienda exactamente cómo funciona, o que esté activamente interviniendo en cada etapa. La semilla hace lo que la semilla hace. El crecimiento obedece a leyes que están en la naturaleza misma de lo que fue sembrado. Hay algo liberador en esa imagen para cualquiera que se haya sentido responsable de que el reino funcione. El sembrador siembra, duerme, se despierta, hace lo suyo, y el proceso que está más allá de su control sigue su curso. La higuera estéril, Lucas 13, 6, 9.
Un hombre tiene una higuera plantada en su viña. Viene buscando fruto por 3 años y no encuentra. Le dice al que cuida la viña que la corte. Está ocupando espacio inútilmente. El viñador responde: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una de las parábolas de menor drama externo, pero de mayor tensión interna. El árbol no sabe que está siendo evaluado. El viñador intercede por él. Le pide un año más, un año de cuidado intensivo. El final queda abierto. No sabemos si el árbol dio fruto. La parábola termina antes de que llegue ese momento. Esa apertura es intencional. El árbol cuyo destino se debate podría ser cualquier persona que está recibiendo ese año extra, ese tiempo de gracia adicional que no merece por lógica de producción, que existe solo porque alguien intercedió. El pastor que no se parece a ningún otro. Las alegorías de Juan. El Evangelio de Juan es fundamentalmente diferente a los otros 3. No tiene parábolas en el formato sinótico. Lo que tiene son discursos largos con imágenes extendidas que funcionan de manera diferente, pero apuntan al mismo lugar. El buen pastor, Juan 10, 1-18. Jesús dice: Yo soy el buen pastor. No es el único pastor, no es un pastor, es el buen pastor. Esa distinción en griego, kalos poimen, tiene peso. El buen pastor entra por la puerta. Los ladrones y asaltantes escalan. El portero le abre al pastor. Las ovejas conocen su voz. No siguen a un extraño porque no conocen su voz. Pero la parte que distingue al buen pastor de todos los demás es el versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el contratado, el que cuida las ovejas pero no le pertenecen, cuando ve venir al lobo, abandona y huye. La diferencia no es de habilidad, es de pertenencia y amor. El contratado no huye porque sea cobarde o incompetente. Huye porque las ovejas no son suyas. No tiene razón suficiente para quedarse cuando el costo es demasiado alto. Juan 10, 14-15 es la declaración más personal de toda la alegoría. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El conocimiento entre el pastor y las ovejas es equiparado al conocimiento entre el Hijo y el Padre. Esa es la profundidad de relación que está describiendo. Y luego añade algo que en ese contexto debió sonar extraño. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas de otro redil, las que están fuera del círculo visible de quienes lo conocen. Esto fue pronunciado frente a oyentes judíos, en el contexto del templo de Jerusalén. Lo que Jesús está describiendo es un rebaño que no cabría dentro de las fronteras de ningún grupo étnico o religioso específico. Un rebaño cuya única característica definitoria es que reconoce esa voz, la vid verdadera. Juan 15, 1-8. La última noche antes de su arresto, en el camino desde el aposento alto hacia el Getsemaní, Jesús dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. El símbolo de la vid tenía una historia enorme en el Antiguo Testamento. Israel era la vid de Dios. Salmo 88. Hiciste venir una vid de Egipto. Isaías 5 tiene una alegoría entera sobre la viña de Dios, que no produce el fruto esperado. Jeremías, Ezequiel y Oseas usan la misma imagen para describir a Israel. Cuando Jesús dice, Yo soy la vid verdadera, está diciendo que en él se cumple lo que Israel como nación nunca pudo ser completamente, la vid que produce el fruto que el Padre espera. Y los discípulos son los sarmientos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La imagen no es de relación de distancia, es de conexión orgánica. El sarmiento no produce fruto por esfuerzo propio. Produce fruto porque está conectado a la vid. Cuando esa conexión se corta, no hay producción posible, no porque el sarmiento haya hecho algo malo, sino porque la fuente de vida está en la vid, no en el sarmiento. Esta alegoría fue pronunciada la noche en que Jesús iba a morir. Sus discípulos estaban confundidos, asustados y sin entender qué estaba pasando. Y lo que Él les dice es,
No pierdan la conexión. Permanezcan. El fruto vendrá por la conexión, no por el esfuerzo. El patrón oculto. Lo que dicen todas juntas. Aquí hay algo que cambia cuando lees las parábolas, no como historias sueltas, sino como un conjunto. Hay una estructura, no es casual. Las primeras parábolas son sobre el reino. Cómo entra, cómo crece, quiénes lo encuentran y cómo reaccionan. Son descriptivas. Explican la naturaleza del reino desde distintos ángulos, como si alguien estuviera caminando alrededor de un diamante, iluminando cada faceta desde un ángulo diferente. Las parábolas del medio son sobre las personas, los perdidos que son encontrados, los deudores que son perdonados, los que oran sin rendirse, los que dan sin calcular, los que ven a los que otros no ven. Son relacionales. Describen cómo se vive desde adentro del reino. Las últimas parábolas son sobre el tiempo. El fin viene. Los que estaban preparados entran. Los que no estaban, no entran. Son urgentes. Describen las consecuencias de lo que se decidió o no se decidió en el tiempo que se tuvo. Descriptor. Relacional. Urgente. O dicho de otra manera, así es el reino. Así se vive el reino. Así termina el tiempo del reino. Pero hay una segunda capa. Cuando lees las parábolas prestando atención a quién las recibe, un patrón emerge. Las parábolas sobre el tesoro escondido y la perla se dan a los que buscan y encuentran con alegría. Las parábolas sobre el hijo pródigo se dan a los que acusan a Jesús de recibir pecadores. Las parábolas sobre los labradores malvados se dan a los líderes religiosos que quieren eliminarlo. Las parábolas sobre las vírgenes y los talentos se dan a los discípulos que van a tener que esperar su regreso. Cada parábola es una respuesta a alguien en una situación concreta. Cada una llega a donde tiene que llegar. El sembrador no cambia sus semillas según el suelo, pero el texto que cada parábola toca sí llega al suelo que le corresponde. El hilo que las une. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Mateo 13:34-35 dice algo que es fundamental. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». La cita es del Salmo 78:2. El salmista está diciendo que va a revelar cosas que han estado ocultas, escondidas desde el principio. Y Jesús lo usa para describir su propio método de enseñanza. Pero hay un momento en que los discípulos le preguntan directamente por qué habla en parábolas, y la respuesta de Jesús en Mateo 13:11-13 es una de las más complejas de los evangelios. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esto parece cruel al primer vistazo. ¿Habla en parábolas para que no entiendan? El contexto de la cita que Jesús usa viene de Isaías 6:9-10, donde el profeta recibe el encargo de hablar a un pueblo que ha endurecido su propio corazón y ya no quiere escuchar. La parábola no cierra el entendimiento de quien quiere entender. Lo abre, pero tampoco fuerza la comprensión de quien ha decidido no querer ver. La imagen llega a los ojos de todos. Lo que la imagen significa llega solo a los que están dispuestos a seguirla. Una parábola es como una puerta. No es una pared, pero tampoco te empuja a entrar. La puerta está ahí. Abrirla o no depende de quien está frente a ella. Lo que te queda, cuando terminas de leer. Cuando lees todas las parábolas de Jesús, juntas, de principio a fin, hay algo que no puedes ignorar. El personaje central de casi todas ellas no es el ser humano, es el que busca, el padre que corre, el pastor que deja las 99, la mujer que barre su casa entera, el rey que sigue enviando mensajeros, el viñador que intercede por el árbol que no dio fruto. Las parábolas de Jesús no son, en el fondo, una enseñanza moral sobre cómo debemos ser nosotros. Son antes que nada una descripción de cómo es Él, de cómo funciona el reino que Él trae, de cómo responde a lo que se pierde, a lo que no da fruto todavía, a lo que tardó en decidirse, a lo que llegó a las 5 de la tarde cuando los demás ya llevaban 12 horas trabajando.
Está el padre que corre a encontrar al hijo antes de que llegue solo al pueblo, para protegerlo del rechazo. Está el pastor que deja el rebaño seguro para ir por una sola oveja que no puede caminar. Está el rey que sigue enviando invitados a la fiesta aunque los primeros rechazaran la invitación. Está el sembrador que lanza semillas sobre todo tipo de suelo, sin ahorrarse con nadie. Está el dueño de la viña que al final del día paga con la misma generosidad al que llegó a las 5 que al que llegó a las 6 de la mañana. Estas no son imágenes de un Dios distante que evalúa a los seres humanos desde lejos. Son imágenes de un Dios que sale, que corre, que busca, que espera, que celebra. Y cuando las lees todas de corrido, empieza a emerger un patrón que no es accidental. Las parábolas del reino dicen cómo llega. Las parábolas de la gracia dicen cómo recibe. Las parábolas de la oración dicen que escucha. Las parábolas del juicio dicen que vuelve. Las parábolas del costo dicen que pide todo. Las parábolas del crecimiento dicen que tiene paciencia. Juntas forman una imagen de alguien que no se parece a ninguna otra figura religiosa de ninguna época. Alguien que para describir a Dios usa una mujer barriendo su casa en busca de una moneda. Un padre que corre levantando su túnica delante de todo el pueblo. Un sembrador que lanza semilla incluso sobre el suelo que sabe que no la recibirá bien. Hay una parábola que no está en los evangelios, pero que las resume a todas. Es la historia de alguien que tenía todo, dejó todo, y vino al campo donde las ovejas estaban perdidas, no para juzgar, para buscar, y para traer de regreso lo que se había ido. Ese alguien es el que contó todas las demás historias. El momento en que todo se conecta. Hay algo que sucede cuando te das cuenta de esto. Jesús no solo contó parábolas sobre el reino. Él mismo es la parábola más grande que existe. En Juan 1:14, dice que la palabra se hizo carne. Eso es lo que hace una parábola. Toma algo que no se puede ver directamente y lo pone en una forma que los ojos y los oídos pueden recibir. Pone lo infinito junto a lo ordinario para que lo ordinario ilumine lo infinito. El grano de mostaza más pequeño que puede convertirse en el árbol más grande. El tesoro escondido en un campo común. El fermento que trabaja en silencio desde adentro. El sembrador que sale al alba a lanzar semillas sin garantías. Cada imagen apunta hacia algo que él mismo es. Y hay un detalle que cambia la lectura de todas las parábolas cuando lo ves. En la parábola de los labradores malvados, el hijo es enviado al final. Es el último mensajero. Y los labradores lo matan. En las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, hay búsqueda y celebración. En la parábola de los labradores, el hijo también viene a buscar lo que le corresponde al dueño. Y lo matan. Esa parábola no tiene final feliz dentro de sí misma. El final feliz llega fuera de ella. En la piedra que los constructores rechazaron. En lo que Jesús mismo dice al final de la parábola, citando el Salmo 118. Lo que fue rechazado se convierte en la piedra angular. La historia del reino no termina con el rechazo, termina con el rechazo convertido en fundamento. Lo que se queda. Cuando cierras los evangelios después de leer todas las parábolas, hay cosas que permanecen. Permanece la imagen del Padre que corre, porque esa imagen es imposible de olvidar, una vez que entiendes lo que significa que corra, que eligió su vergüenza pública antes que dejar que su hijo llegara solo. Permanece la imagen del sembrador que lanza semilla en todo tipo de suelo, incluso en el que sabe que no producirá, porque esa generosidad sin cálculo no se parece a ninguna otra lógica. Permanece la imagen de la viuda que no para de ir ante el juez, no porque tenga poder, porque tiene razón y no se rinde. Permanece la imagen del hombre que vende todo para comprar el campo donde está el tesoro, sin negociar, sin guardar nada por si acaso, porque cuando has visto lo que hay ahí debajo, el cálculo ya no hace falta. Permanece la imagen de las puertas abiertas en todas direcciones, norte, sur, este, oeste, para que no importa desde dónde vengas, haya una entrada con un nombre que reconoces, y permanece algo más silencioso. La forma en que Jesús contó estas historias, no como un maestro que explica conceptos, como alguien que había visto las cosas de las que hablaba, como alguien que conocía al Padre que corre, al pastor que busca, al sembrador que sale al amanecer, no porque se los habían contado, sino porque Él era de ahí.
Las parábolas de Jesús son ventanas, cada una pequeña, cada una apuntando en una dirección ligeramente diferente. Pero cuando las pones juntas, las ventanas forman una imagen, y la imagen muestra un paisaje que nadie había pintado antes, un lugar donde lo perdido es buscado, donde lo que llega tarde recibe igual que lo que llegó temprano, donde el árbol que no dio fruto todavía tiene a alguien intercediendo por él, donde la semilla más pequeña termina siendo el árbol más alto, donde el hijo que volvió sin merecer nada encuentra al padre ya corriendo hacia él. Ese lugar no está ubicado en ningún mapa del siglo I, y sin embargo, Jesús lo describe con una precisión que solo puede venir de quien lo conoce de primera mano. Las parábolas no son ilustraciones de verdades religiosas abstractas, son ventanas hacia un lugar real, y la persona que las cuenta no es solo el guía turístico, es también el que abrió las ventanas. Si esto abrió algo en ti que no sabías que estaba cerrado, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Las parábolas viajaron durante 2000 años de boca en boca antes de llegar hasta aquí. Que sigan viajando.